El Grupo Acceso Libre y el proyecto Cultura y Sociedad Accesibilidad Audiovisual, con el apoyo del Decanato de Extensión de la Universidad de Brasilia, presentan Arte, Cultura y Accesibilidad, encuentros virtuales. Videollamada con la pantalla dividida en dos. A la izquierda está la entrevistada, Mabel Remón. Es blanca, tiene una media melena castaña y lleva un saco azul sobre una remera blanca. A la derecha, la entrevistadora, María Cristina Heredia Basail. Es blanca, tiene el cabello largo y oscuro y lleva unos anteojos ovalados. Viste un saco bordó. Hola, ¿cómo están? Soy María Cristina Heredia Basail y hoy tengo el gusto de compartir este encuentro con Mabel Remón. Mabel Remón es perito intérprete de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y Juzgados Federales, directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, ADAJUS, del Ministerio de Justicia de Argentina, y es docente en la Universidad de Lanús. Mabel, un gusto encontrarte, verte y compartir esta charla. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Qué tal, Cristina? Sí, en realidad muchas gracias en un principio por la invitación y bueno, yo creo que estos espacios lo que permite es compartir experiencias, ¿no? Y por sobre todo en ese intercambio es que uno se enriquece. Sí, Mabel. Y Mabel, hablando de intercambios, vamos a hablar un poquito, iniciamos hablando de la comunicación, que vos sos un referente en ese tema. A ver, la comunicación y específicamente tu tarea, ¿en qué consiste en ADAJUS? ¿Cuál es tu función ahí? ADAJUS es un programa nacional en el cual se trabaja con los diferentes juzgados federales de la nación en todo el territorio nacional. Lo que prestamos es un servicio en realidad a la justicia para realizar los ajustes de procedimiento o los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan acceder con las mismas condiciones que las demás, en las mismas condiciones que con las demás. Y porque si no, sé que estás pensando más o menos en el campo del lenguaje, pero el lenguaje también compromete a las personas con discapacidad intelectual y a las personas con discapacidad auditiva. Ese es uno de los aspectos también de la adecuación. Ajá. Sí. Y algo que hablamos, justamente tomás esa palabra lenguaje, a veces está mal usado, o eso es lo que quiero que aclares. ¿El lenguaje de señas o la lengua de señas? Bueno, el lenguaje se interpreta como la capacidad universal de poder expresarse con un medio determinado. Uh-huh. La lengua es el idioma tal cual nosotros conocemos, por ejemplo, el idioma castellano, el idioma portugués, el idioma español. La lengua es un conjunto de formas que nosotros utilizamos a diario y con signos, por ejemplo, la escritura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la lengua de señas, no estamos hablando de un lenguaje, porque la persona que habla lengua de señas ya tiene esa capacidad del lenguaje para elaborar una lengua como la lengua de señas. Mirá vos. Claro, porque a veces, a ver, uno dice hablar con propiedad, pero hay mucha confusión, y capaz que no es mala intención, pero se escucha más hablar esto del lenguaje, ¿sí? Equivocadamente cuando es la lengua de señas. Perdón, porque hay una, creo, sí, ¿no? Sí. En muchos lugares el error es de interpretar una lengua como exclusivamente oral. Es decir, cuando yo hablo español estoy hablando en forma oral. No siempre. Lo puedo manifestar con diferentes medios. Por ejemplo, la escritura, ¿no? Pero siempre el habla está relacionado con la voz, con la herramienta primordial que es la voz.
pero en otros idiomas también pueden manifestarse de diferentes formas. Bien, Mabel, has escrito muchos textos sobre el tema, realmente cuando uno se encuentra con un texto tuyo, es decir, realmente echas luz y es muy interesante. Y hay una frase sí, que a mí me ha quedado grabada, que has escrito: el oído nos conecta con el espacio, la vista evalúa ese espacio, pero es limitada. ¿Qué puedes desarrollar más de esto? ¿Qué nos podés contar? Bueno, el oído tiene una particularidad que es la de envolvernos. El oído es envolvente. No hay un arriba, abajo, costado, sí, nos lo indica cada tímpano que nos regula la gravedad, todo eso que lo conocemos, o medianamente conocido. Pero la escucha no es limitada como la vista. La vista tiene el límite del espacio hacia adelante. No podemos mirar a los lados. Tenemos 170 grados de amplitud y más o menos 70 grados de alto, ¿no? Para hacer un foco. El oído, si bien discrimina, porque también podemos elegir qué escuchar mejor, sí. Si una conversación que está cerca nuestro, no podemos evitar oír un sonido lejano. Y el oído da una emoción. Si nosotros caminamos por un bosque, por ejemplo, o por un lugar oscuro, de noche, y escuchamos un ruido, sí. Nos sobresaltamos y tenemos miedo. Pero ese miedo es porque no sabemos qué provocó ese ruido. Uh-huh. Si vamos por ese mismo camino durante el día, por ese mismo callejón oscuro durante el día, y vemos que ese ruido es la lata que tiró un gatito que salta de una ventana, decimos, es el gato. No identificamos el sonido porque no es lo cotidiano, pero miramos y el oído constata, es decir, certifica la percepción del oído. La vista, dije al revés. Sí, la vista certifica lo que el oído... La información que me trajo ese sonido. Tal cual. Entre ambos, nosotros nos hacemos la composición espacial, digamos, sí. Donde estamos ubicados. Uh-huh. Pero la limitación se refiere a que yo no puedo ver más allá de esta pantalla si no levanto la vista. Y aún levantando la vista tengo una pared. Ahí está. Claro. En cambio, el oído trasciende la pared. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Mabel, y algo que, obviamente esto que estamos charlando, está ese prejuicio con respecto a las personas con sordera que a veces está ligado a la discapacidad intelectual. ¿Qué nos puedes decir eso de ese prejuicio? Sí, es un prejuicio total y absoluto, porque el tema de la cognitividad en la discapacidad auditiva no tiene un compromiso por ausencia de audición. Uh-huh. El desarrollo que nosotros comprendemos como un desarrollo social pleno es por la inclusión en un grupo social determinado. Es decir, qué bien este niño, mirá cómo aprendió a leer. Bueno, porque esa comunidad requiere que se lea a tal edad, por ejemplo. Pero el no hacerlo no implica que el niño tenga problemas cognitivos. Y en el caso de la discapacidad auditiva, no hay inclusión social desde el inicio de sus vidas. La inclusión se da mucho tiempo después. El conocimiento de lo social lo alcanza a percibir con esa visión limitada, con esa vista limitada, imita las conductas sociales de su casa, pero muchas veces esas conductas están dentro de un contexto de palabras dichas dentro del entorno familiar que no son captadas por ese niño. Uh-huh. Y aparece como con un retraso, no. Lo que tiene es desconocimiento de cómo se desarrolla la sociedad en su entorno.
Qué buen tema este, ¿no? Cómo se Oh, desarrolla la sociedad en su entorno. Y hablando de contexto, vos a partir de todo este tema del aislamiento, ¿qué es lo que has podido observar en función de lo que, también de la tarea que estás cumpliendo? ¿Qué has y visto? las grandes dificultades o barreras, como diría la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es, en primer lugar, el uso del tapaboca o barbijo, como gusten denominar, es que Sí, en el caso de las personas sordas no hay una expresión. Muchos van de pronto porque tienen una febrícula o se sienten algo extraños, van a la sí, guardia y sí, todos están no solo con barbijo, sino bueno, como corresponde sí, por el para lo protocolo. que es Sí. claro. Mm. Todos los médicos, enfermeros y colaboradores dentro del campo de la medicina están totalmente aislados. El sordo no entiende lo que le quieren decir, el tema de la distancia, a veces llevan un familiar para que les interprete Sí, y no permiten que el intérprete o el familiar, que puede ser el hijo, pero que no se claro. acerque, y en la distancia no puede ver, no les permiten bajar el barbijo, es decir, no pueden expresar cómo se sienten y no tiene que ver solo con la lengua de señas o no, Claro. sino acá es la distancia de la vista, ¿no? Ujú. Nuevamente entramos en esto de que a mayor distancia de pronto no puede ver qué ocurre. Claro. Se suman muchas variables que hace a que esa comunicación lamentablemente ya supongo y creo que, bueno, es algo que ya viene de antes de la pandemia, ¿no? Esto vos hablaste de las barreras, todo esto de lo inclusivo que en realidad la pandemia, ¿sí? Hace que sea más notable. Se evidencia durante la pandemia Claro, todas las barreras ya existentes, lo que se agrava por una circunstancia de salud, porque lógico. internadas estas personas, no con cualquier tipo de discapacidad en general, estando internadas sin asistencia directa, Tremendo, es, tremendo. sí, el aislamiento. Imagínense estar en una habitación Sí. sin oír nada de lo que ocurre en el entorno y solo con su celular si es que lo tiene, y nada más, ¿no? Es 24 horas. Me imagino la escena que uno dice es dramática. ¿Por qué? Sí, Porque no creo que sea el común denominador que haya un intérprete de señas en todos a ver, los centros de no, salud. no, Creo. no lo hay, realmente no lo hay. Y no es solamente el tema de la interpretación, es el reconocimiento del repertorio comunicativo que tenga la persona. Ajá, a ver, Mabel. Sí, Porque las personas con discapacidad auditiva señan, los que son sordos, señantes, porque hay diferentes grupos dentro de la discapacidad auditiva. Hablamos de los sordos con mayúsculas, son los sordos que hablan lengua de señas. sí. Los demás son todas diferentes identidades de la propia sordera. Mm. Sí, Es es complejo. un, Ah, ¿cómo es, dice complejo? No, es conocer sobre un tema que la verdad no claro. está difundido. No, para nada. Y de allí que un intérprete tiene que conocer todas estas diferentes modalidades comunicativas, porque si no nos limitamos solamente al grupo de personas sordas señantes. Claro, como si ese fuera el único modo de Oh, único, comunicarse. claro, Claro. claro, y no. Hay otra, y la lectura labial Ajá, en todo Occidente, en sí. Oriente supongo que también, pero en Occidente seguro, es analítica deductiva, porque si yo digo Colón descubrió América, hasta que no digo América, no sabe que dije Colón, Ah, mirá. porque Colón puede ser coro, colo,
Claro, sí, sí, por la lectura de Las, los labios. las consonantes, claro, las consonantes, en realidad lo que me marca la posibilidad de la lectura es la vocal, pero hay algunas consonantes, si son bilabiales, que pueden dar lugar a que parezca una coma, una pausa, en lugar de una M. Yo me imagino, y te escucho, ¿no? Me imagino las confusiones que se deben generar en situaciones como esto de administración de justicia, que uno dice, si no hay gente idónea, puede No, haber es situaciones. realmente severo. Hay dos espacios que son de gravedad desde mi punto de vista, que es salud y justicia, ¿no? Poder comprender estas formas comunicativas y de expresión, Sí, esta diversidad dentro de un grupo en particular, el desconocimiento trae consecuencias severas, en realmente, detrimento de la persona, ¿no? por supuesto, por supuesto. Salud y justicia, digo. Me imagino, ¿existen casos así? ¿Tenés algún caso para un testimonio así? Pero que ha pasado gente que le han acusado de situaciones porque no ha tenido un intérprete, o alguien que decís, a ver, hubo una equivocación garrafal. Eh, Hay uno que es muy diferenciado. Sí. Uno era un muchacho que iba en una moto, con la moto, y se para porque el semáforo está en rojo, había un auto estacionado, el auto suena la alarma, él es sordo, no la oye, vienen dos policías, lo detienen porque creían que que quería robar el auto, Sí. llaman dos testigos, pero para leerle los derechos. Le lee los derechos, ellos cumplen con la formalidad, con el protocolo policial, Como correcto, corresponde, claro. como corresponde. Pero Sí. luego, cuando estábamos en el juzgado, la secretaria del juzgado y yo calmábamos a la persona sorda y calmábamos a los policías, porque era un malentendido, realmente, porque el sordo decía, llamaron a dos personas para que digan que yo robaba, no, eran testigos del protocolo. Parecía un sainete, vos decías de esto, Ah, parece un guión de un sainete. pero las tres partes se llevaron un disgusto en ese momento. Después quedó finalmente en la nada esa cuestión. Y ahí es un malentendido que no tiene que ver con la seña, sino que en ese caso el personal policial ignoraba la discapacidad de la persona. Y el otro caso, hablando de lengua y lenguaje, Sí. un muchacho que no tengo idea cómo llegó, pero a un juicio oral, y nos llama la defensora ese mismo día para pedirnos por favor que lo asistamos, porque este chico miraba solamente adelante. Entonces iba a ver al tribunal y no iba a ver al defensor, ni al defensor y al fiscal. Sí. Cuando estamos, corrimos porque ya faltaban 20 minutos, llegamos, y cuando estábamos delante del tribunal, Sí. uno se sienta al lado, en este caso del imputado, y el fiscal le hacía preguntas que yo transformaba, no solo del modo comunicativo que él entendiese, sino que las digo en voz alta, no hablo español, hablo con la misma lengua que estoy señando o explicando. Ajá. Sí, sin preposiciones, sin artículos, bueno, voy diciendo lo que estoy enseñando para que Sí. no se interprete que estoy diciendo otra. Y el fiscal, claro, se ve que se fastidia y en un momento le pregunta, ¿usted tiene problemas con las drogas? Y yo le pregunto, ¿alguna vez Sí. aspiraste, tomaste pastillas, te pinchaste, fumaste por todo? Lo fui enumerando y el fiscal interrumpe y dice, pregúntele exactamente lo que acabo de decir. ¿Cómo no, doctor? ¿Tenés problemas con las drogas? No. Cuando él hace la exposición y cuenta que había estado fumando porro en la esquina, tomando cerveza, el fiscal interrumpe y dice, usted dijo que no tenía problemas con las drogas. A lo cual, a diferencia de un intérprete, un perito puede hacer, y es
explicar a su señoría, en este caso al juez, a la juez, era una mujer, pedir una interrupción y decir, sí, claro. El problema acá es cómo se formula la pregunta. Él no tiene problemas con las drogas, le gusta, las consigue y las consume. Claro, fíjate vos, claro, sí, la interpretación, la comunicación, cómo cambia todo. No Todo. todo es lo mismo, lógico. Esa pregunta tan acotada, bueno, la persona del acusado tenía otra... Claro, ¿tenés problemas con las drogas? No. No, claramente. Claramente no. Y se terminó el juicio allí. Ahora, si alguien lo continúa sin esta interrupción de poder justificar por qué no entendió la pregunta, este muchacho es condenado. Mira la diferencia, ¿no? Abismal. O no, pero sancionado, seguro. Me refiero a que el desconocimiento de estas diferentes modalidades comunicativas es fundamental para el rol del intérprete. Tiene que ser un traductor público, no puede ser solo alguien con conocimiento de la lengua. Tal cual, tal cual. Mirá vos, Mabel. Y estoy pensando, ¿no? Todas estas situaciones, como en la formación de cada uno, la formación profesional, uno dice, a ver, inclusivo. No, pero es una realidad. Si este fiscal, si hubiera tenido conocimientos a otro nivel, seguramente otra hubiese sido la situación, o las interrupciones hubiesen sido otras, ¿no? Pero digo, en tantas formaciones que, digo, importante, pero bueno, sí, yo creo que sí, para que realmente esto de la accesibilidad y lo inclusivo sea efectivo, porque si no son un discurso. Sí, lo que hace es guardar la forma, ¿no? Se cumplió el ritual, se cumplió el ritual jurídico acá y ya está. Pero no de fondo, es decir, no se modifica en realidad la realidad de la persona, ¿no? Entonces deja de ser inclusivo. Sí, la lengua nos atraviesa. La lengua nos atraviesa. Esto que decís por imitación, me quedé pensando en eso que decías, que este niño, esta niña, por imitación, por supuesto, y por imitación tantas situaciones, ¿no? Que se aprenden. Oh, muchísimo. Lo que ocurre es que otro niño que oye de pronto tiene capacidad para elegir. En el caso de un niño con discapacidad auditiva, y volviendo al tema de la justicia, si nosotros, mis hijos son grandes, pero cuando uno tiene niños pequeños, como en tu caso, o de otros, y que uno les dice, saben que hemos guardado golosinas en un estante determinado, y nos asentamos por X razón, y toman un banquito, se suben a la mesada, agarran y escuchan ruidito, y se bajan, pero saltan, se bajan en paracaídas con el repasador, ¿no? Hacen un parapente ahí, y se tiran, se lanzan. El nene sordo se queda ahí arriba porque no escucha que la mamá viene. Es tomado infraganti, digamos, ¿no? Esto que hablábamos antes del susto ante un ruido que no vemos, el miedo. El niñito sordo lo que tiene es susto ante la presencia de la mamá. Me vio tomando el chocolate, justo. No lo puede evitar. Esta diferencia también marca una conducta diferente frente a los hechos, imitando lo que ve, porque él de pronto vio que el hermanito sacaba. Sí. Pero el hermanito de pronto oye y él no fue. Claro, son distintas, claro. A ver, ¿cómo grafica todo esto, ¿no? Qué interesante. Y Mabel, para finalizar, ¿cuál sería, desde tu experiencia, desde lo que vos ves y decís, ojalá algo cambie o no, vos, qué mensaje querés dejarnos en este encuentro?
Es un Eh, encuentro que obviamente va a tener una difusión en que realmente mucha gente se esté encontrando por primera vez con estos temas, ¿no? sí, cuando no están cerca de uno, no es a veces conocido, y cuántos temas nosotras no conoceremos también. Totalmente. Lo que ocurre que esto lo que ingresa es en el campo de lo social. En primer lugar, pensar que nuestros sentidos no son sensores fijos y que con eso determina, no. Pero en el caso de la discapacidad auditiva, como incluye el tema de la comunicación, el mensaje sería para los papás de esos niños más que para los niños. Si alguien conoce, en primer lugar es que los padres hablen con ese niño, del modo que sea, en lengua de señas, que después puede ir incorporando el español escrito a través de los papás en los primeros años, es fundamental. ¿Por qué? Porque en esa comunicación mamá y papá le van a expresar todo su amor, sus retos, sus enojos y los límites. Si no tienen límites, no es un niño que va a crece en general con expectativas muy amplias y se frustra fácilmente porque no las puede cumplir. Y eso es porque le falta comunicación en sus primeros años de vida. Ya después se puede adquirir, desde luego que sí, pero fundamentalmente la primer consigna para mí es la comunicación con mamá y papá y su familia, desde bebés. Ese adulto que acompaña ese crecimiento, ¿no? Ese familiar. Absolutamente. Y en segundo lugar, tiene que conocer la lengua del país en el que nació. Si no, no hay inclusión posible. No importa si es oral, es escrita, no importa, pero tiene que conocer, porque la lengua de señas no es ni el portugués, ni el castellano, ni el español, es otro idioma. Y si no lo aprende, es otra lengua. Y si no aprende la lengua del país en el que nació, aunque egrese de la universidad con lengua de signos o lengua de señas, la inclusión laboral es altamente difícil. Miramos. Y todo eso comienza cuando es bebé, cuando tiene 2 años, cuando tiene 3, cuando tiene 5. Claro. Es decir, los resultados a lo largo de la vida de ese niño se van a ver. Nosotros siempre decimos en justicia, me gusta decir de que yo tengo sentado ante el estrado como imputado gracias a la educación que recibieron. Si hubiese recibido, claro. Fundamental. Fundamental. Si hubiese tenido la posibilidad, ¿no? De una educación más enriquecida, obviamente, la historia capaz incluida en la familia, no de un tercero, sino que papá y mamá sean los que le comuniquen su propia cultura, su identidad familiar, y que después si él se identifica con otros grupos de sordos, perfecto, es sordo, y está muy bien. Pero las consignas de la familia, los afectos y los límites se lo tienen que dar los padres. Fundamental. Las bases, ¿no? Las bases de todo. Y no solamente uno dice, bueno, de niños con, pero de los niños, de la niñez, de las infancias, ¿no? La diversidad, ¿no? Esos futuros ciudadanos, esa diversidad de futuros ciudadanos, que a veces... Perdón, qué lindo lo que acabas de decir, porque muchas veces digo que es responsabilidad del Estado, porque la gran pregunta, ¿qué espera el Estado de estos futuros ciudadanos? Es el Estado el que espera esto. ¿Y qué queremos para ellos? ¿Qué queremos para el Estado de estos niños futuros adultos? Buena pregunta. Mabel, la verdad ha sido un gusto compartir este momento. Obviamente vamos a continuar, me imagino está abierta la invitación y ya nos tenemos que despedir y te despido con un beso enorme, ¿sí? Y si Dios quiere nos encontraremos en una próxima vez, ¿sí?
Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias. Estén todos bien. Gracias, Mabel. Cuídate. Entrevistadora María Cristina Heredia Basail. Entrevistada Mabel Aurora Remón. Audiodescripción Elena Santiago. Subtítulos Gilvan Jr. Revisión Elena Santiago.